FinTech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juan Jopiano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle. Bienvenidos a la segunda temporada de FinTech on the Rocks. En el capítulo de hoy vamos a volver a hablar sobre criptomonedas y queremos tratar de entender por qué realmente discutimos si esto es o no una revolución en el mundo de las finanzas. Como ya es costumbre en este ciclo, antes de empezar el debate, le preguntamos a Augusto si tiene alguna historia para contar. Hola Juanpi, hola Juanjo, ¿cómo andan? Qué bueno volver a vernos. Bien, muy bien, acá con ganas de volver, contentos. Argentina campeona, así que más no podemos pedir, ¿no? Claro. Bueno, vamos a recoger el guante ahí de algunas críticas constructivas que recibimos a la primera temporada y voy a intentar ponerle, chicos, un poco más de dinamismo a las historias y algunas quizás hacer un poquitito más corta. Oquiliendo, mensaje recibido acá y comunicado para vos. Churchill decía que si se quiere estudiar el desenvolvimiento de las sociedades y entenderlas, lo fundamental es estudiar la historia. Estudié historia fue la respuesta que le hizo una vez a un estudiante de intercambio de Estados Unidos que estaba en Oxford. Así que para comenzar esta temporada y para hablar de estos hitos, eventos disruptivos e innovadores que vamos buscando, vamos a contar una historia que no tiene que ver 100% con nuestro mundo económico, pero sí con el invento de algo revolucionario para lo que fueron las comunicaciones del siglo XX. ¿Cuál fue la primera autopista moderna que reemplazó los típicos caminos de ripio que eran el uso y costumbre para pensar los primeros caminos sobre los que circulaban estos, los prototipos de auto, digamos, ¿no? Allá por el 1900. ¿Se les ocurre algunas ciudades, algunos países? Europa, algo en Europa. Estamos bien rumbeados por ahí. Dale, Juanjo. Iba más para Asia, pero Europa, España. Bueno, seguramente muchos hubieran pensado Alemania, Estados Unidos, Europa en general, obviamente. Pero la particularidad, más allá de que hay un dicho que dice de que el auto es alemán, digamos, y el champán en francés, es que la primera autopista de la historia se construyó en 1921 en Italia y estuvo destinada a unir la ciudad de Milán con la de Varese, ahí en el norte italiano. En Argentina, la primera autopista se construye en el año 1947 y estuvo destinada a unir la localidad de San José de Flores con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En España, por ejemplo, Juanjo, vos que acá ponías que quizás podía haber sido alguno de los países en los cuales primero había habido una autopista, recién se crea la primera en el año 1964 y estuvo destinado a unir el centro de la ciudad de Madrid con el aeropuerto de Barajas. Entonces acá nos surge un dato curioso, ¿no? En muchos países el ripio y los caminos de asfalto de mano simple, digamos, de mano y contramano, fueron reemplazados por autovías que unían los centros de las grandes ciudades con los aeropuertos internacionales. Veámoslo como una forma de agilizar la conexión de los países con el mundo. Y déjenme ahora venir un poco más acá en la historia, ¿no? Durante los últimos 20 años la humanidad está experimentando un desarrollo tecnológico enorme, ya lo hemos visto durante toda la primera temporada, en donde muchas industrias tienen que integrarse a otras ya existentes, y obviamente se me viene el paralelismo de cuáles serán esos primeros caminos de ripio que luego se transformen en autopistas, para que conectemos cada vez más a los países y a sus industrias fintech nacientes con el mundo. Para responder esta pregunta, nada mejor que uno de los precursores de la industria de las criptomonedas en Argentina, Sebastián Serrano, CEO y founder de Ripio. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Lo primero que te queremos preguntar es, a 10 años del lanzamiento de Ripio, ¿cómo puntuarías el nivel de acceso? ¿Pudieron cumplir con eso de forjar los primeros caminos para la conexión? ¿Cómo analizás ese tema? O sea, creo que hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos queda bastante por desarrollar. Si tuviera que caracterizar en dónde estamos de la curva de adopción, habitualmente, o sea, las tecnologías se suelen adoptar en lo que se suele llamar una curva S, que empieza bajo, chiquito, de a poco, a lo que los primeros usuarios se lo llaman los early adopters, pues el early majority, el majority, después hace un recorrido como muy empinado en una parte y después termina de llegar a la adopción a la mayor parte de los usuarios. Si nos tengo que poner en un lugar en esa curva, creo que estamos acercándonos a la mitad.
Me parece que estamos en ese cerca de un proceso mucho más rápido de adopción, con algunas particularidades propias de cómo es el ciclo de innovación de esta tecnología, pero creo que hemos hecho mucho desarrollo. Ha sido más de ripio que de asfalto, pero nada, creo que hemos desarrollado un montón y que hemos sentado las bases para un proceso de mucha más adopción. Hoy, para dar una idea, por ejemplo, en el primer año tuvimos unos 3.000 usuarios de la plataforma. Hoy, entre los usuarios directos de retail, más lo que entre B2C, que sería usuario directo, que usa nuestra aplicación o el exchange, más B2B2C, o sea que serían los integradores, las empresas a las cuales le damos servicio, estamos arriba de 8 millones de usuarios. Entonces, y la mitad de eso llegó el año pasado. Si miramos a la anterior, la mitad de eso fue la anterior, y viene siendo fuerte, pero todavía nos falta para que, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, todavía falta bastante para llegar a los estimados 4 billones de usuarios de la Internet hoy, ¿no? Entonces creo que es en eso, en la construcción creo que estamos a mitad de camino. Bueno, bien. O cerca de. Estamos hablando de crecimientos exponenciales, ¿no? O sea, la realidad que nada mal. Nosotros acá hemos hablado mucho de inclusión financiera y creo que, bueno, las cripto tienen todo un costado que puede ayudar mucho en América Latina en este tema, ¿no? Ahí, ¿qué opinas vos? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de cómo las criptos pueden aportar, ¿no? a cierta inclusión para, bueno, los países de Latinoamérica que por ahí vienen corriendo un poco de atrás comparado con los del primer mundo en cantidad de usuarios financieros y de clientes? Sí, creo que a mí me gusta más no lo tengo súper madurado como describirlo, ni es un término tan popular, pero más que inclusión financiera, me gusta hablar más de libertad financiera. Creo que también nos tenemos que preocupar más, no solo del acceso, sino también de la calidad de los servicios y de empoderar a los, o sea, de darle herramientas poderosas a los usuarios para tener control sobre sus finanzas. Y en eso hubo varias cosas que me fanatizaron con cripto y que me hicieron tenía otra empresa antes de empezar Ripio, y lo que me llevó a dejar todo para pasar a dedicarle mi tiempo a esto exclusivamente fueron, en parte, soy un nerd y un programador y me fascinó la tecnología, pero la otra parte que me fascinó es que esta tecnología permite la construcción de ciertos artefactos, ciertas tecnologías que nos dan la capacidad de construir lo que para mí son nuevas instituciones. Y en América Latina tenemos una historia demasiado larga de abuso de nuestros sistemas, de abuso de nuestras instituciones. Y creo que a los argentinos, Argentina es un país que tiene tal vez un nivel de adopción mucho más alto en cripto que en el resto del mundo, y o sea, hay mucha más cultura acerca de qué son las criptomonedas, que son las stablecoins. Hay porcentualmente mucha más adopción que en otros países, y eso para mí se da en parte porque hemos vivido recurrentemente el abuso al Banco Central, al abuso de nuestro sistema financiero, y por necesidades coyunturales de una coyuntura que han hecho que la mayor parte de la población haya tenido que pagar los costos de decisiones de corto plazo durante décadas, ¿no? En eso me parece que
hace un clic muy rápido cuando le explicas a un usuario que solo va a haber 21 millones de Bitcoin y que no se van a emitir más que eso, o sea, que está garantizado por matemática la cantidad de monedas que van a existir, y que para cambiar eso hay que necesitar un consenso del 85% de la red, y que no hay una persona individual que un día se levante y diga: voy a duplicar la base monetaria. ¿Qué ha pasado en la Argentina? La Argentina ha duplicado en un día la base monetaria. Y después eso es un impuesto que lo paga toda la población durante muchísimo tiempo y que justamente le pega a los sectores más débiles, ¿no? Entonces, ¿a qué sistema le damos acceso a la gente? O sea, no solo, o sea, está bien, le damos un sistema de acceso, pero ¿qué calidad tiene eso? ¿Cuánto lo conecta con la economía digital y le da poder, ¿no? Ahí te hago una pregunta, porque en alguna entrevista dijiste que hacia el año 2012-2013, cuando empezaste a entender de criptomonedas y específicamente de Bitcoin, tuviste un déjà vu que te remontó a los inicios de Internet, a los cuales también estuviste muy vinculado en Argentina. Poquito, pero sí. Sí. ¿Seguís pensando que es una innovación tecnológica de la misma escala? Creo que tiene el mismo nivel de impacto, sobre todo por cómo nos permite empezar a colaborar y a coordinar nuestras actividades económicas en una escala global. Entonces creo que vamos a empezar a ver más y más el uso de esta tecnología para muchos otros casos de uso, incluso no financieros, que tienen que ver con una humanidad que cada vez trasvasa todo el tiempo las escalas, las fronteras, ¿no? Y en eso, por ejemplo, se están empezando a ver muchísimos casos de uso que cambian la forma en la que nos desarrollamos. Últimamente hay varios protocolos de redes sociales que están teniendo mucha adopción en lo que se llama Web Free Social, y hay que ver si logran romper los usuarios o sea, hoy lo usan muchos usuarios cripto, pero tal vez es una tecnología que permite crear protocolos de redes sociales mucho más abiertos, más transparentes, en donde el usuario es dueño de su contenido, y de nuevo permite crear una forma de interacción más resiliente y menos, que sea más difícil vulnerar y abusar de ella, ¿no? Después, por ejemplo, hay otros usos del uso de los blockchains que me parece súper interesante en la ciencia descentralizada, en donde comunidades se conectan a través de organizaciones descentralizadas para financiar proyectos de ciencia que por alguna razón o Big Pharma no hace funding porque no puede obtener patentes de esas cosas, o no le interesan a los gobiernos, o no están en los programas de los gobiernos, pero sí tienen comunidades atrás que están muy interesadas en la investigación en esas áreas y empujan a la ciencia en otras direcciones, ¿no? Entonces, y hay cada vez más y más casos de uso que tienen que ver con esto del registro de valor y esta mediación sin intermediarios a través del uso de blockchains, que creo que de a poco va a ir cambiando cada vez más la forma en la que interactuamos los humanos, y me parece que de a poco lo que vamos a ir viendo es que va a estar embebido en todo. Me parece que es una herramienta, cripto es una herramienta que cada vez más los desarrolladores entienden, saben y están educándose para entender cómo utilizarlas, y eso se va embebiendo en todo, ¿no? O sea, creo que cripto es una de esas tecnologías que le va a pegar a todas las industrias, y por eso me parece que es tan genérica como la Internet, ¿no? La Internet también le pega a todas las industrias. No hay una actividad que no se vea
atravesada por la Internet hoy. Bien, y ahí te quiero preguntar, de lo que conoces de criptomonedas, de lo que has trabajado con Bitcoin y también con otros criptoactivos, ¿qué es lo que considerás más revolucionario? Si vos tuvieras que decir, lo más revolucionario que esta nueva tecnología trae al mundo es esto. De todo lo que dijiste, ¿qué crees que es? Hay muchos casos de uso, ¿no? Entonces creo que muchas veces pasa esto de querer buscar o cuál es el caso de uso o lo más revolucionario que tiene, y encasillarlo en pero lo genérico que lo hace es que hay millones de casos de uso en los cuales se puede aplicar esto. Creo que, puedo nombrar algunas cosas que me parecen increíbles. Me parece que lo que resuelve Satoshi Nakamoto es el problema de los generales bizantinos, el problema de la computación descentralizada, y es lo que resuelve, es un problema muy viejo de la computación descentralizada, y eso es lo que abre a todo esto, ¿no? Eso desde por ahí una mirada más, no sé, de investigación o científica. Desde el punto de vista como programador, para mí lo más revolucionario es esta plataforma de cómputo descentralizada. Es poder escribir una pieza de código que corre en una máquina que no es de nadie, o sea, que es servicio público, ¿no? Hoy en la Internet, o hasta las blockchains, la Internet y la capa de comunicación es abierta y es un servicio público, pero el almacenamiento y procesamiento era centralizado y había solo algunos actores que, por economías de escala, eran dueños del almacenamiento y el procesamiento, ¿no? Amazon, Google, y todos los datos, no sé, todas las fotos de Instagram están en los servidores de Meta, todos los emails que enviamos o recibimos están o en Gmail o en Hotmail, en servidores de alguien, ¿no? Y el almacenamiento y el cómputo sucedía en la nube, que en realidad son data centers de empresas, ¿no? Y que eso le daba mucho poder. Como desarrollador, lo que me parece más increíble es esto de que haya una plataforma de cómputo, la Ethereum Virtual Machine, o la máquina virtual de Ethereum es la primera, donde uno puede cargar código que corre en la blockchain. Y eso nos da un mecanismo que uno puede hacer que ciertos sistemas sean muy resilientes, porque no hay nadie que nos pueda pagar. Entonces, cuando uno puede armar un smart contract y cargarlo con una especie de un programa casi autónomo que que puede funcionar en una blockchain, y como a la blockchain no se la puede apagar porque está descentralizada en cientos de miles de nodos, y si el código es autónomo, eso hace un sistema extremadamente resiliente. Y es eso como programador. Ahí la pregunta obligada, porque a todos los invitados del ecosistema de cripto, y vos me abriste la puerta para hacerla, porque mencionaste características que hacen importante a los dos, entonces te voy a poner un aprieto. ¿Vitalik o Satoshi? No sé cuál es el I. ¿El I en qué? No, Vitalik o Satoshi. Sí. ¿Cuál? Tuvieras que elegir uno, o tuvieras que decir una de estas dos personas. ¿En qué? A ver, por así decirlo, es el responsable de que las criptomonedas como ecosistema, como filosofía, sea el nuevo estándar de la finanza del mañana. Y antes de que respondas te digo, Satoshi, bueno, ya me lo respondiste. Porque yo te iba a decir algunos, y eso me dice Satoshi, otra persona que se han sentado en el podcast han dicho, lo de Satoshi sin duda es un genio. Ahora, lo que ha hecho Vitalik, lograr hacer esta máquina, esta Ethereum Virtual Machine, en definitiva transforma o convierte algo que en el caso de Satoshi era una máquina de Turing, no era una máquina de Turing completa, y al ser, sí, la Ethereum Virtual Machine, al serlo, permite todo este ecosistema de aplicaciones infinitas y descentralizadas. Entonces dicen, no, pará, es más importante lo de Vitalik, pero me interesa entender de tu lado por qué Satoshi. A veces las ideas tienen un tiempo, las ideas tienen un momento.
y importan más, y muchas veces cuando es cuando es el momento de una idea es indetenible. Y va a surgir, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos sobre todo durante la época de la Guerra Fría, en el que una misma idea o una misma teoría científica surgió de los dos lados del muro, con distintos nombres, pero casi con las mismas fórmulas y con los mismos conceptos detrás, ¿no? O sea, sin nada de colaboración, el avance científico nos lleva a un mismo lugar, ¿no? Entonces yo creo que hay ciertos momentos en la historia en las que hay genios que nos tiran para adelante 100 años. Einstein, la teoría de la relatividad, hubiéramos llegado eventualmente a la teoría de la relatividad, pero sin Einstein probablemente nos hubiera llevado 100 años más. En el momento en el que surge Ethereum, y para el momento en que lanza Ethereum, no era la única blockchain para contratos inteligentes que se estaba desarrollando. De hecho, la idea de smart contracts y el nombre de smart contracts es de Nick Szabo, y es anterior a Bitcoin. Creo que el paper es 2003 de smart contracts, y el ejemplo es una vending machine. Entonces, eventualmente, o sea, un poco más tarde, tal vez hubiéramos tenido otra máquina virtual, y la Ethereum Virtual Machine es una generalización de la máquina virtual de Bitcoin. Le faltan algunos a la máquina virtual de Bitcoin le faltan algunos operadores adrede, supuestamente, para hacer finito el tiempo de ejecución. Hacen se podría hacer que la máquina virtual de Bitcoin sea Turing completa. Requeriría un hard fork, y la comunidad de Bitcoin es extremadamente conservadora y no cambian un bit de la máquina virtual. Entonces, para conseguir el consenso para que cambien la máquina virtual de Bitcoin para que sea Ethereum, que sea Turing completa, sería muy difícil. Pero podría ser. De hecho, yo antes originalmente creía que no iban a haber muchas blockchains, que Bitcoin podía absorber el desarrollo de todas las innovaciones, que iban a haber blockchains, pero no iban a ser tan importantes porque eventualmente iban a ser absorbidas por Bitcoin, y Bitcoin iba a ir chupando la innovación tecnológica de todo, y era la única que iba a importar. Pero la comunidad detrás de desarrolladores se convirtió en algo casi religioso. Esto es lo que se llama el Bitcoin maximalismo, y está solidificado. Entonces, me parece que Satoshi hizo un salto al futuro muy, muy fuerte, ¿no? Que la contribución es muy grande. Ya hecha esa contribución al conocimiento, las iteraciones, las otras son como el de 0 a 1 de Satoshi, y el 1 a 1000 es de Vitalik, pero el salto más difícil es el 0 a 1. Siguiendo una analogía, Satoshi sería lo que fue Einstein en la teoría de la relatividad, ¿no? Es decir, es el primero o el que te adelanta quizás varios años en el tiempo, en la línea histórica. Claro, y resuelve un problema. De hecho, las criptomonedas, o el concepto de criptomonedas, es bastante más viejo. Es anterior a la extensión de la Internet. O sea, los primeros intentos de monedas digitales son de los 80. Y todos proyectos no exitosos que recién hasta Satoshi
se logra una la receta de la pólvora, así como la combinación correcta de tecnologías y configuraciones para algo que funciona, la mezcla, y de hecho es increíble que funciona muy bien desde el principio, casi o sea, nos han tocado casi parámetros, no hay cambios en los parámetros de Bitcoin, y lleva funcionando 14 años, con los parámetros iniciales de un sistema. Eso es muy difícil de lograr técnicamente. Es como hay un nivel de genialidad que no es normal, ¿no? Increíble. Por una persona que no conocemos. Con una persona que conocemos que desapareció, que ni siquiera tiene el ego de mostrar la cara, ¿no? Es como eso es muy increíble. Y Ethereum, por otro lado, ha ido teniendo que cambiar muchísimo para adaptarse. Y tal vez es lo otro interesante de Ethereum. Ethereum sí está todo el tiempo en evolución y en experimentación y en toma de riesgo. Sebastián, para ir un poquito a tu historia y un poco inspirar a muchos oyentes que están arrancando su carrera, que están estudiando, tengo una hermana menor que sus amigos lo escuchan y a veces los inspiran mucho estas charlas. Vos tenés una historia muy particular, que naciste en un pueblo muy pequeño en Río Negro, sos, me parece, un ejemplo de un emprendedor self-made. Marcos Valperín invirtió en vos. Pero bueno, de alguna manera te creaste, fuiste encontrando tu camino a la tecnología. Quería conocer un poquito esa historia y bueno, inspirar un poco a estos oyentes, ¿no? En realidad nací en Buenos Aires, pero a los 3 meses, en realidad, mi vieja y mi viejo se mudaron al sur porque una idea muy romántica de vivir en el campo. Y de hecho mi vieja no se animó a tenerme en el campo, y entonces volvió a Buenos Aires, me estuvo en Buenos Aires, y a los 3 meses volvimos a una chacra en la Patagonia, pero eran 2 intelectuales, se conocieron estudiando humanidades, ¿no? Leían muchísimo, y no es que, o sea, me crié en una chacra, pero en un contexto, ¿no? En un contexto donde había muchos libros y había mucho estudio, y soy hijo de padres que intentaron ser chacareros, que no es que vengo de esa historia. Y me pasó que leyendo encontré una revista de computadoras cuando tenía 7 años. Eso me fascinó y lo volví loco a mi viejo para que me compre una computadora, y me compró una Commodore 64, que era una computadora ya bastante vieja, era usada, y lo único que podías hacer en esa máquina era programar en BASIC. Entonces en esos siglos de leer y de estudiar, y cuando nos visitaba mi tío, que era ingeniero, en las vacaciones, aprender de él un poco, porque él sabía programar. Desde ahí me fue formando en ser un programador. Me interesó siempre mucho la física, por eso es que puedo hablar de algunas cosas de física a veces cuando hago metáforas. Y nada, siempre me gustó construir y meterle mucho. Y eso con el tiempo siempre paga. Uno crea valor y eventualmente la sociedad te lo devuelve. Hay que encontrar el camino, ¿no? De a poquito uno va. Sí, y algunos no es tardan fácil. más, otros menos, digo, por eso también se valora tanto el fracaso, ¿no? En ir llegando y de a poquito equivocándose, y bueno, la sociedad a lo largo lo va repagando, como decís, ¿no? Ahí te pregunto, Seba, ¿y cómo es? Y en línea justo con lo que preguntaba Juanjo recién, es ¿cómo es arrancar una empresa en Argentina y después hacerla global? O hacerla latinoamericana y combinar hacerla global. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo pasa? Sí, creo que
no es tan relevante hoy esa pregunta. Me parece que hoy si hoy uno vive en la internet y uno encuentra un problema y lo resuelve, hay muchos problemas que uno puede resolver cada vez más desde cualquier lugar del mundo para el mundo, ¿no? Entonces, en Ripio hoy tenemos un fondo de inversión, Ripio Ventures, en el que invertimos sobre todo en emprendedores latinoamericanos, porque es donde nos conocen, donde nos llegan proyectos. Y la verdad es que la mayor parte de los proyectos que hoy vemos son proyectos que son de arranque globales, ¿no? Porque usando internet y cripto y distintas y las tecnologías que hoy existen es muy fácil hacer algo global. Yo creo que lo importante es, o sea, uno puede, obvio que siguen habiendo problemas que son locales, ¿no? Entonces parece que tal vez antes era súper normal empezar en alguna región donde uno conoce, resolviendo un problema local y después tratar de expandirlo y globalizarlo. Parece que hoy creo que tiene más sentido pensar o uno se encuentra. Todo empieza desde un problema. Me parece que todo debe empezar desde un problema. Y de encontrarle la solución a un problema. Si ese problema es local, bueno, y uno tiene que estar emprender es muy difícil y es súper estresante y no es bueno para la salud, ni física ni mental. Entonces es un camino que uno tiene que elegir, o sea, que uno tiene que elegir si hay mucha pasión para resolver un problema que para uno es muy grande o que uno cree que es muy grande. Porque si no, el retorno económico no es suficiente para lo que uno pasa en el camino de emprender. Y si se da que el problema es local, en nuestro caso, cuando arrancamos en Ripio, yo estaba en San Francisco. Uno de mis cofundadores es americano y vive todavía en Palo Alto. Pero cuando vimos esta tecnología y pensamos en lo que estábamos haciendo, nos pareció que era una tecnología que podía ayudar a países emergentes, en particular a América Latina, y que tenía más sentido que en Estados Unidos, pero podríamos haber hecho, éramos concurrentes en el momento con Coinbase en Estados Unidos, de hecho los conocemos bien, pero lo que nos motivaba era resolver un problema para América Latina. Y creo que tiene que surgir por ahí. Después, si uno está trabajando en un problema y logra encontrar lo que se llama Product Market Fit, o básicamente lograr que funcione, o sea, que sea una máquina que funcione, que genera más de lo que quema, creo que uno también se puede empezar a pensar, bueno, este es un problema más global y tiene sentido globalizarlo. Mucho de eso cada vez pasa más, ¿no? Así que somos cada vez más una especie en un planeta, tiene sentido expandirse. Y cada vez eso es más relevante porque hoy en la búsqueda de mercados todas las empresas tratan de globalizarse, ¿no? Entonces, creo que si condensar algo es que creo que es bueno buscar problemas grandes que sean duros y difíciles y empezar global desde un primer día. O sea, cada vez hay más herramientas para pensar globalmente y no regionalmente. Si vemos, Eva, la historia de lo que son las cripto y la blockchain, quizás no para la blockchain, pero sí para las cripto, creo que el surgimiento de las stablecoins desde un punto de vista financiero fue una revolución, en el sentido de que agilizó muchas transacciones. Y yo siempre que pienso estos dos elementos se me genera un poco una contradicción, porque te escuchaba vos explicar muy claramente toda la revolución que es, digamos, Bitcoin desde un punto de vista descentralizado, cómo resuelve el problema de los generales bizantinos, pero a su vez pienso cómo, financieramente hablando, las criptos crecen de la mano de un instrumento centralizado como son las stablecoins. Digo centralizado porque las mayorías, digamos, tienen un único emisor y las que no, bueno, tienen un pool de stablecoin que indirectamente suelen tener uno o unos pocos, digamos, emisores de esa stablecoin. ¿Cómo ves a futuro esa interacción, digamos?
¿Que crees que va a surgir una sinergia positiva, que las stablecoins son algo pasajero, que los estados quizás se terminarán metiendo directamente para generar sus monedas digitales? ¿Qué vislumbras ahí a futuro? Son varias preguntas. En parte las stablecoins son muy importantes y van a seguir siéndolas en cuanto se celebren contratos en monedas locales. Los humanos, los contratos son acuerdos. Hoy la mayor parte de los acuerdos comerciales se definen en monedas de las economías, ¿no? Entonces cada economía suele tener una moneda y para poder hacer algo sano y sensato y no tener un riesgo de cambio, y se celebran los contratos en monedas locales, ¿no? Y la moneda de reserva hoy en el mundo es el dólar. Entonces, por eso las stablecoins más importantes son en dólares, y la mayor parte de los contratos se celebran en dólares. Entonces, mientras que eso exista, mientras que existan acuerdos comerciales denominados en monedas, van a haber su correlato tokenizado en las blockchains. Y eso es súper importante porque comercialmente es súper importante. Hoy hay muy pocos agentes económicos que celebran contratos en criptomonedas. Sería muy difícil que alguien acepte un sueldo en Bitcoin, por más que sea muy bullish, ¿no? Es demasiado volátil definir un contrato en Bitcoin. Las pocas entidades que hacen eso son, por ejemplo, mineros, porque su economía está bitcoinizada, porque lo que producen es Bitcoin. Entonces, los pocos que tienen contratos en Bitcoin son mineros de Bitcoin. De todas formas, me parece que las criptomonedas van a ser muy volátiles y van a tener mucha volatilidad durante el periodo de adopción. Mientras que tengamos este ciclo de innovación que hoy está muy embebido en ciclos de 4 años, hay que meterse muy adentro para explicar eso, pero bueno, tienen un ciclo muy marcado de mucha volatilidad. Mientras que eso esté corriendo, es muy difícil celebrar contratos en Bitcoin o en Ethereum, pero me parece que esa volatilidad al largo plazo va a empezar a reducirse, y tal vez empiecen a surgir otros tipos puedan empezar a surgir contratos en criptomonedas, ¿no? Y sobre todo cuando la economía interna de cripto sea cada vez más importante, como para que haya sentido de celebrar esos contratos en criptos, y eso va a dar otra vida, y probablemente surjan stablecoins que no sean, en el futuro también lo que puede pasar puede empezar a surgir stablecoins que no sean de un gobierno, o no sean una moneda fiat o fiduciaria, y que sigan otras cosas, y que eso es muy difícil, ¿no? Pero por ejemplo, sería genial que surja una stablecoin que sea purchase power, o sea, que sea el poder, una stablecoin atada a poder de compra, por ejemplo. Que eso sería mucho mejor que una moneda que tiene emisión y tiene una tasa, ¿no? Pareciera que Estados Unidos está yendo a la monetización de la deuda, pero no, es otro, no es para eso, es para otra discusión larga. Pero bueno, pero no creo que sea algo, o sea, me parece que para cerrar la idea, me parece que son súper importantes. No solo van a seguir siendo importantes, sino que incluso van a haber más. Me parece importantísimo, Seba, lo que decías de los ciclos, y sé que no es sencillo lo que te voy a pedir, más bien quizás no es sencillo, pero no es fácil de resumirlo, mejor dicho. Pero para quienes nos están escuchando, ¿podemos desarrollar un poco más el concepto esto de los ciclos de 4 años que mencionaste? Sí, lo que sucedió con cripto es que cuando Satoshi crea la blockchain de Bitcoin, pone un sistema. El sistema tiene dos recompensas para los proveedores de seguridad. Los mineros básicamente son los validadores
de la red y son básicamente los guardianes de la seguridad. Y para resguardar la seguridad de la red, básicamente crean unas pruebas de trabajo que requieren muchísima energía, o sea, gastan un montón de energía en generar unas pruebas que aseguran la red. Y para ello reciben 2 recompensas. Una es, o sea, se les paga con 2 cosas. Una es con comisiones de las transacciones. Cada vez que alguien hace una transacción en Bitcoin, paga una pequeña comisión por la transacción. Y después hay una recompensa en cada uno de los bloques, que es la emisión de nuevos Bitcoins. Y no es que todos los Bitcoins ya están creados, sino que esos 21 millones de Bitcoins se va a llegar a esos 21 millones de Bitcoins. Y lo que sucede es que los mineros, además de las comisiones, ganan una recompensa por cada bloque, que inicialmente eran 50 nuevos Bitcoins en cada bloque. Y eso se llega a 10 minutos y sucede un proceso el cual se lo llama halving, que cada 4 años eso baja a la mitad, por eso 4 años. Entonces inicialmente eran 50, después pasó a ser 25, 12 y ahora está en 6. Entonces eso generó un ciclo en el mercado que es como una especie de reloj. Lo que sucede es que cuando se produce el halving hay un shock a la oferta de nuevos bitcoins, porque los mineros, como gastan energía, son vendedores netos. Entonces están todo el tiempo vendiendo sus bitcoins, casi el 95%, porque tienen márgenes bajos, lo están vendiendo todo el tiempo. Entonces eso genera un shock en el que de un día para el otro hay la mitad de la oferta de nuevos bitcoins. Entonces y siempre que hay un shock de la oferta y la demanda, si la demanda es estable y la oferta cae a la mitad, eso sube los precios, mercado. Entonces eso ha generado unas primeras bolas de nieve que activan el mercado. Y eso da estos ciclos, estos bull markets que suelen durar 2 años, de mucha expansión. Pero en esa expansión también lo que sucede es que vienen nuevos usuarios, nuevos desarrolladores. Como hay más usuarios y más desarrolladores, los inversionistas, sobre todo los inversionistas de riesgo, empiezan a invertir en nuevos proyectos. Y entonces se da todo un caldo de cultivo de desarrollo de nuevos casos de uso. Entonces, todos estos procesos suelen ser de euforia. Entonces, suele haber una euforia cada 4 años que atrae mucha gente, y esa gente atrae desarrolladores, y eso atrae nuevos inversores, y eso hace la inversión en nuevos casos de uso. Entonces, en 2020 y 2021 hubo más de $10.000 millones en inversión en proyectos relacionados a blockchain o startups que utilizan blockchain. Esos proyectos se da por una cosa que es casi que, para mí, Satoshi eligió 4 años porque el ciclo de negocios es 4 años. Esos proyectos, desde que se invierte en una startup hasta que madura, pasan 1 año y medio, 2 años, en que se vean los frutos de eso, ¿no? Entonces, justo por eso hay un invierno y hay una corrección, y cuando va terminando ese proceso y va llegando el siguiente halving, empieza además a haber nuevos casos de uso que traccionan los fundamentales, que es el uso de las blockchains. Entonces y uno puede pensar... el término de este ciclo y el comienzo del nuevo lo tenemos que ir a buscar al 2024, 2025, más o menos. 2024, 2025 para mí van a ser años muy fuertes para las criptomonedas. ¿Por qué? Porque además todos esos nuevos casos de uso generan demanda. Para poder usar las blockchains hay que pagar con la moneda de la blockchain, ¿no? Y de hecho, el parámetro en el programa se llama gas en Ethereum, porque es el combustible, es como el petróleo, el IT es como el petróleo de la Ethereum Virtual Machine. Entonces, si hay más casos de uso demandándolo, eso genera la atracción fundamental, o sea, el valor fundamental, ¿no? Después, los humanos especulamos arriba de eso, y especulamos mucho más que el valor fundamental, pero se ha dado este ciclo de innovación muy marcado de 4 años, que si uno va a mirar los precios en escala logarítmica, los ve muy marcados, ¿no? O sea,
hubo uno en 2013, otro en 2017, otro en 2021, muy marcados por este proceso, ¿no? Y si miras los proyectos que lideraron esos mercados, que lideraron esas alzas en precio, son todos proyectos que se crearon en el invierno anterior. Entonces, por ejemplo, en fines de 2017, 2018, totalmente, podemos ver la fundación de todos los que empujaron en 2020 y 2021. OpenSea, Aave, Decentraland, Sandbox, o sea, todos los proyectos de NFTs, todos los proyectos de DeFi, todos los proyectos de metaverso, todos fueron fundados en el invierno de 2018, o crecieron en el invierno de 2018. Matic, todos esos proyectos son de ese invierno y son los que traccionaron el siguiente verano. Ahora la pregunta es cuáles son los de este invierno. Claro, de esos $10 mil millones que hubo de inversión, ¿cuáles serán los que encuentren Product Market Fit y traccionen el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, algo que se da mucho más difuminado, ¿no? en todas las industrias, en cripto, así que pasan en todas las industrias, pero en las industrias pasa más extendido normalmente. En cripto pasan como más condensado. Entonces eso digo, este ritmo muy, muy marcado que es como un reloj. ¿Y te animás a arriesgar alguno de estos proyectos interesantes de este invierno, digo? ¿Resaltar alguno? Digo, vos, nadie mejor que vos para decir, miren esto, ojo, investiguenlo. Creo que hay cosas muy interesantes en social que se ven hoy tienen tracción inicial, hay que ver si eso se expande. Hay una segunda iteración en NFTs, como un nuevo ciclo de eso. Hay muchísimos proyectos de gaming, hay que ver si pasa algo con eso. Hay inicialmente proyectos en identidad descentralizada que pueden conectar con lo físico que hasta ahora no se ha ido dando. Y después las otras cosas no venimos, no sé, ojalá que... O sea, ha habido muchísima inversión y muchísimas cosas. Iremos viendo cómo esto se desarrolla. La próxima, Juanjo, vamos a hacerte el disclaimer, ¿viste? De esto no es un consejo financiero. Claro. No es un consejo financiero, nada es un consejo financiero. No, tal cual. Esto es bien on the rocks, bien relajado. Che, bueno, ¿qué nos decías? No, lo otro que había preguntado era acerca de monedas digitales de los bancos centrales, los CBDCs. Tema súper interesante también. Y además te agrego otro más, Seba, para cuando completes, tema regulación en general, ¿no? Que me parece está vinculado también. Creo que todos los bancos centrales van a intentar CBDCs. No sé cuáles, o sea, creo que mi predicción es que muy pocos van a lograr algo funcional. Hay ejemplos que me parece que sí. Yo estoy en Sao Paulo ahora y creo que el Banco Central de Brasil es muy profesional y es bueno en producto. Y se ve con Pix y creo que tiene un equipo muy profesional que se ve capaz de hacer producto. Y entonces en eso yo me animaría a decir que el real digital probablemente funcione. Conociendo a otros reguladores es más difícil, mucho más difícil, porque no tienen equipos de tecnología propios, porque no tienen equipos de producto propio, porque las direcciones de esos bancos centrales son de muy avanzada edad. La mayoría de los directores de bancos centrales del mundo tienen más de 70 años. Y los equipos de tecnología también son grandes. Entonces me costaría verlos innovando porque no tienen el know-how ni el músculo como para que eso funcione, ¿no? Es interesante, Seba, porque viste, cuando se crean los bancos centrales, lo repasamos en la temporada anterior, en las historias y demás, era como lo disruptivo, ¿no? O mejor dicho, todos los estados estaban yendo hacia monedas fiduciarias, con lo cual, bueno, tenías que tener una entidad que tenga el monopolio de la emisión del dinero y cuáles iban a ser los ratios contra los que se iban a medir reserva, o bien los ratios para la emisión y cuáles iban a ser los mecanismos de absorción y expansión. Y
Y yo siento que en el siglo XXI quizás empezar a ponerle un poco de cabeza a esto y ayornar los bancos centrales sería como el desafío, ¿no? Hoy por hoy ningún banco central tiene una superintendencia fintech, por ejemplo, que entienda al respecto. Tampoco sé si lo tiene que tener. Me tiendo más a coincidir con Lucas Liach, que acá en la jerga emprendedora de Buenos Aires se dice la teoría de los tomates, ¿viste? Quizás lo escuchaste, que Lucas dice, dejemos crecer al tomate todavía, porque cuando es chico, ¿viste? Lo podés pisotear y lo rompes muy fácil. Cuando crece, ¿viste? Bueno, ya ves dónde genera valor, dónde no, y cómo lo empezás a regular. Y si estudias la historia, la verdad es que los bancos centrales aparecen siempre después de crisis o cuando el sistema financiero como tal, digamos, empieza a tener debilidades. Pero, ¿qué opinión te genera esto, digamos, ¿no? De que quizás los bancos centrales puedan empezar a, primero recabando información, ¿no? Pero después para un futuro tener superintendencia fintech? Creo que eventualmente surgen las necesidades de regular. Creo que regulación bien hecha puede hacer crecer y florecer una industria, y regulación mal hecha la puede destruir. El problema es que, y sucede en todo el mundo, es que muchos de esos organismos son cooptados y tal vez no tienen los buenas alineaciones. Y en eso es siempre muy, muy difícil. Y por eso hay demasiados monopolios en todo el mundo alrededor de la industria financiera, y lamentablemente es una industria en la que tiende a tener lobbies muy fuertes. Hay industrias que por alguna cuestión de la naturaleza humana tienen más o menos Molochs, que es para hablar de mitología, pero creo que... Si no es muy larga me interesa, porque estamos llegando al final, pero es interesante. No, es larga, pero creo, o sea, muchas veces nos enfrentamos a que ciertas la suma de nuestros intereses a veces no nos alinean de la mejor manera, y a veces nos obligan a todo el mundo a ir a una velocidad que tal vez no quisiera ir, o trabajar de una forma en la que no quisiera trabajar, ¿no? Yo creo que, lo voy a poner en otro ejemplo y en otra industria. Yo creo que la mayor parte de los emprendedores que están trabajando en inteligencia artificial en este momento, en las empresas líderes del mundo, desearían parar. No. O sea, estamos en el final de la charla y tirás la bomba. Sí, declaración bomba. Sí, pará. Volvemos a arrancar. Amplía. Sí, olvídate. Creo que desearían poder parar el carro un toque para hacer sistemas seguros. El problema es que la suma de los intereses hacen que hoy, como hay competencia, si parás, tenés otro competidor que puede ir mucho más rápido, que puede outcompete. ¿Y cómo le explicás a los shareholders? No, quiero dedicarle tiempo a armar controles que puedan asegurarnos que esto no va a hacer mierda a la humanidad. Así, hablando mal y pronto. pero cómo o sea, y el nivel Estado, tenés, no sé, por ejemplo, Estados Unidos puede decir, bueno, pero si nosotros paramos, China no va a parar. Y del otro lado es China, bueno, o sea, los mismos reguladores tienen la presión de decir, bueno, pero si nosotros paramos, los americanos ya tienen ventaja. No podemos parar en China, porque Estados Unidos está adelantado. Entonces ese es Moloch. Moloch es estas alineaciones que a veces optimizamos una sola cosa. No pueden ir a buscar quién es Moloch y entender la historia mitológica detrás. Pero si pudiéramos hacer, y en eso es y ahí es donde pueden entrar reguladores a detener algo y generar algo que sea mucho mejor para toda la humanidad. El problema es que suele ser siempre complejo, suele ser así de complejo. O sea, no te imaginas para dónde puede venir, digamos, si querés,
el mal desarrollo de la inteligencia artificial? ¿No lo ves en un solo sentido? Sino es una conjunción de factores, una conjunción de principios vectores, digamos. Yo creo que estamos lejos de la inteligencia artificial general. Nos fuimos a otro tema totalmente, ¿no? Pero estamos lejos de una inteligencia general. El problema es que no dejan de ser inteligencias y muy poderosas. Y si le damos problemas de optimización, esas optimizaciones no pueden, tal vez no nos llevan a lugares buenos. O sea, si le damos un solo parámetro de optimización, le decimos resolver el problema del dióxido de carbono. Y a esto se lo llama alignment, el problema de alineación. Pero el problema es que los humanos no estamos alineados, para empezar. Entonces no hay con qué alinear. Totalmente. No hay a qué alinear. Entonces, ¿cómo mantenemos? Me parece que es un problema difícil, pero no imposible. Por suerte no estoy en esa industria, pero yo creo que si le preguntaras a muchos emprendedores, a Sam Altman, si pudiera, o sea, pues después tienen shareholders, también tienen inversores, o sea que los CEOs estamos en el ejecutivo, pero no somos los dueños. Si Sam Altman para OpenAI, lo vuelan en una semana y hay otro CEO. Totalmente. Y los shareholders no necesariamente saben exactamente qué es lo que se está haciendo. No es fácil alinear todas las cosas. No. Creo que, y volviendo a las superintendencias, creo que podemos hacer, y volviendo a esta tecnología, creo que podemos hacer sistemas más abiertos, que son más claros cómo está construido y que creo que las blockchains son básicamente sistemas financieros open source, y ya en la transparencia podemos hacer sistemas más resilientes y menos abusivos. Y tal vez no haya necesidad en el futuro de esas superintendencias. Totalmente. La realidad es que podríamos charlar horas y horas de esto. Me parece que podríamos dedicarle hasta otro capítulo, quién sabe. Pero siempre, Seba, nos guardamos una pregunta para el final, que la llamamos la pregunta buena leche. Y lo que tratamos ahí de entender es ¿qué problema del mundo te obsesiona resolver? Algunos lo tienen alineados con su startup, con su día a día laboral, otros con su día a día personal. Sentite libre de ir por donde quieras. Bueno, yo le dedico todo el día a Ripio. Trabajar, le pongo millones de horas a esto, porque creo que esta es una tecnología muy buena para la humanidad. Y lo que hacemos en Ripio es tratar de empujar la adopción de esta tecnología. A veces es haciendo crecer Ripio, a veces es haciendo otras cosas que tienen que ver con que crezca el ecosistema, y otras veces es desarrollar proyectos con partners, y dedico todo a eso. Seba, muchas gracias por esta conversación. La verdad que hay muchos temas que nos dejan pensando, sobre todo algunas declaraciones picantes que hiciste al final, así que las vamos a tener muy en cuenta para lo que viene. Nos vamos a preparar para un 2024 que va a estar seguramente muy movido, y te agradecemos desde ya haber compartido el espacio con nosotros. No, a ustedes por la invitación, un placer. A toda la audiencia, nos vemos en el próximo episodio de FinTech on the Rocks. Muchas gracias.